Una vez visto qué es una clase y qué elementos la definen, vamos en este vídeo a completar el proceso viendo qué son los objetos y cómo se crean a partir de las clases. Veremos para empezar qué es un objeto, qué supone un objeto en los programas orientados a objetos y veremos cómo se definen o instancian, crean objetos a partir de las clases que ya hayamos definido previamente. Bien, pues los objetos son cada uno de los elementos concretos que forman parte del programa en su funcionamiento. También se les suele llamar instancias de una clase. Por ejemplo, en el caso de la tienda online de venta de libros que comentábamos en algún vídeo anterior, pues a partir de la clase cliente que define los elementos propios de los clientes de esa tienda, pues podríamos tener un objeto cliente cuyo login sea Juan123, cuyo password sea Juan11999, cuyo email sea juan.gomez@gmail.com, es decir, datos concretos de un cliente concreto de esa tienda. Podríamos tener otro objeto cliente diferente con un login Nacho, password 12345, email nacho@gmail.com, etcétera, y así tantos objetos cliente como clientes tengamos registrados o estemos utilizando en esa tienda online. En el caso del hospital, pues pasaría lo mismo. Podríamos tener para la aplicación de gestión de un hospital, a partir de una clase médico, pues un objeto médico que tenga como número de colegiado 118282, como nombre Ana López, cuya especialidad es pediatría, etc. Otro objeto médico con otros datos, otro objeto enfermero con otros datos, etc. Como vemos, los objetos son ya las representaciones concretas de cada elemento que interviene en el programa. Cada médico al que podemos pedir cita, cada enfermero que nos puede atender, cada prueba concreta que se ha realizado un paciente, cada libro que tenemos en el catálogo de la tienda online va a ser un objeto, una instancia de la clase correspondiente en nuestro programa. ¿Cómo se crean los objetos? A partir de unos métodos especiales que añadiremos a las clases llamados constructores. Estos métodos nos van a permitir, como decía, crear, o también llamado instanciar, objetos de esa clase. Normalmente en la mayoría de lenguajes los constructores se llaman igual que la clase en la que están y reciben, normalmente, insisto, como parámetros tantos datos como atributos tenga la clase, aunque esto puede variar también según la clase que estemos implementando y según el lenguaje que estemos utilizando. Volvamos al ejemplo del cliente que vimos en algún vídeo anterior y que estábamos comentando antes. ¿Cómo podríamos definir un constructor en la clase cliente? Pues tendríamos una clase cliente con una serie de atributos, por ejemplo, en este caso, el login, el password, el email, atributos privados, en este caso de tipo string. Pues crearemos una clase cliente, un constructor cliente, se llama igual que la clase a la que pertenece. Normalmente los constructores son públicos para poderlos utilizar desde fuera de la clase y poder crear objetos de esa clase, y no tienen tipo de retorno. Fijaros que no son ni void, ni int, ni nada por el estilo. Lo que hacen es crear un objeto de la clase en memoria. ¿Vale? Como parámetros, insisto, normalmente se le suelen pasar tantos parámetros como atributos tengamos que asignar en la clase. La variable, el parámetro L lo vamos a asignar al atributo login, el parámetro P al atributo password y el parámetro E al atributo email. Y de esta manera, cuando utilicemos el constructor, vamos a permitir que cada atributo ya tenga un valor asignado. Ahora veremos cómo se utilizan los constructores para crear los objetos. En el caso de Python, ya vimos el ejemplo en el vídeo anterior, se define un método llamado /init // que recibe los parámetros que vamos a utilizar para asignar a los atributos de la clase. Se le pasa como primer parámetro una partícula llamada self que nos va a permitir, como decíamos en otro vídeo, generar contenido propio de la clase o acceder a contenido propio de la clase. Entonces, si ponemos self.login, estoy accediendo, en este caso estoy creando un atributo login dentro de la clase cliente y le asigno el valor del parámetro log. Del mismo modo, estoy creando con self.password el atributo password y le asigno el parámetro pass, y el atributo self.email al que le asigno el parámetro email. Luego tendremos el resto de métodos, pero este método init es el constructor que se utiliza en Python. ¿Vale? Python es un lenguaje en el que se tiene la particularidad de que el constructor no se llama igual que la clase y tiene un nombre concreto definido, que es este nombre init, precedido y seguido de 2 barras bajas. Bien, ¿y cómo se crean objetos a partir del constructor? En el caso, por ejemplo, de Java o C#,
lo que haremos será crear variables del tipo de la clase, en este caso de tipo cliente. Hemos creado aquí dos variables, C1 y C2. Y con el operador new invocamos al constructor. New cliente lo que hace es llamar al constructor cliente que hemos definido dentro de la clase. Ese constructor recibía tres parámetros, el login, el password y el email. Pues en este caso se los facilitamos en ese mismo orden. Creo un cliente con login Juan123, password Juan11999 y email juan.gomez@gmail.com. Luego creo otro cliente con login Nacho, password 12345, email nacho@gmail.com. Así puedo tener varias variables cliente, cada una con un objeto cliente diferente, y también me puede resultar cómodo agrupar los clientes en algún tipo de colección. Puede ser un array, por ejemplo, o una lista. En este caso creo un array de tipo cliente. Fijaros que los arrays pueden ser también del tipo de diferentes clases, un array de clientes, y lo inicializo para que pueda almacenar hasta 10 clientes. En cada casilla del array, casilla 0, casilla 1, casilla 2, tendré que crear con new el objeto que va a ir en esa casilla o asignarle un objeto que ya haya creado previamente. Por ejemplo, en la casilla 0 podría asignarle el cliente C1 que ya he creado aquí. Clientes 0 igual a C1, por ejemplo. Pero en este caso también puedo hacerlo sobre la marcha y crear con new el objeto cliente que va a ir dentro de cada casilla del array. Es muy habitual tener arrays o listas de objetos en los programas para gestionar pues, el listado de clientes, el catálogo de libros, de pacientes o de lo que tenga la aplicación. En el caso de Python, pues la sintaxis es un poquito diferente, pero el funcionamiento es similar. Creamos la variable, en este caso en Python no tenemos que indicar de qué tipo va a ser, porque se le asigna automáticamente cuando detrás ponemos el objeto detrás del signo del igual. ¿Cómo creamos objetos en Python? Poniendo el nombre de la clase y entre paréntesis los parámetros que le vamos a pasar al método init. Se omite siempre el primer parámetro, ese self que ponemos en init, no se especifica aquí, se le asigna por defecto cuando creamos el constructor. Entonces solo tenemos que indicar los valores de los parámetros a partir del segundo que hayamos especificado, el login, el password y el email. Fijaros que es muy similar al caso de Java y C#, pero sin poner la partícula new delante. Indicamos los parámetros para construir cada objeto de la clase, o bien por separado, o igual que antes, a través de un vector, array o lista, en el caso de Python. Creamos una lista y vamos añadiendo clientes a la lista. Bien, pues después de estos dos vídeos podemos sacar algunas conclusiones. Podemos concluir que, por un lado, las clases nos van a permitir definir una especie de plantilla con la estructura general que van a tener los componentes del programa, qué elementos van a formar parte de los clientes, de los pedidos, de los libros, etcétera, y qué métodos, qué operaciones voy a poder realizar con cada uno de esos componentes, cada uno de esos elementos. Los objetos, por su parte, van a definir representaciones concretas de los elementos de cada clase. Clientes concretos, médicos concretos, libros concretos, que van a formar parte del funcionamiento del programa.